Que Dios le bendiga. Buenos días. Qué bueno verle un domingo más aquí en la casa de nuestro Dios. No sé si hay visitas en este día, pero les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están aquí en Casa Betel y también que nos verán a través de la transmisión de este culto a través del YouTube o en Facebook. Gracias a todos, que Dios le bendiga y tenga un tiempo extraordinario en la presencia de nuestro Dios aquí. Seguimos compartiendo esta serie de Viviendo por Fe, hablando de la fe, y ya hemos establecido bases, hemos establecido el fundamento, hemos hablado de lo que es la fe y también hemos explorado en lo que significa la fe de Dios. Y esta vez vamos a enfocarnos en los héroes de la fe. Y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 11 de Hebreos. Así que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 7 versículos donde encontramos los primeros 3 héroes de la fe. Hebreos, capítulo 11, vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a leer la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Cuando hablamos de héroes de la fe y queremos entender el significado de la fe, hay 2 cosas importantes con que comienza este capítulo. Y la primera es la certeza. Y la segunda es la convicción. Son 2 términos que tenemos nosotros que entender muy bien cuando hablamos de fe. Certeza es seguridad. Cuando usted está 100% seguro de algo. Un pastor tomaba una ilustración y él decía, bueno, si mi esposa me llama y me dice, ven a recogerme a tal lugar, a tal hora, y yo le digo, ok, allí estaré, ella cierra el teléfono y comienza a pensar, ¿será que mi esposo vendrá a verme? ¿Será que él tendrá separado? Los hombres somos un poco olvidadizos. Pero de pronto esta esposa ha de decir, no, mi esposo ya le dije y él tiene que hacerlo.
De alguna manera ella confía plenamente en que sucederá. Es lo que usted y yo hacemos comúnmente todos los días cuando decimos algo o confiamos en alguien y quedamos o pactamos en algo. No estamos a cada rato preguntando, oye, ¿vas a venir? Usted no está diciendo a la persona, oye, ¿escuchaste bien? Mira que te dije a tal hora. Sino que uno ya pacta y dice las cosas y uno cree que eso va a suceder. Eso es seguridad. Amén. Pero también la convicción es el convencimiento. También habla de seguridad, pero habla también de estar convencidos. Alguien hizo una vez una reflexión si nosotros éramos convencidos o convertidos, pero eso habla de la salvación. Pero cuando hablamos de la fe, tenemos que tener el convencimiento de por la fe sucederán las cosas, aunque no las veamos. Quiero leerle dos versiones de la Biblia de este versículo 1 de Hebreos 1. La primera es la Biblia Dios habla hoy. Dice: la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Plena seguridad. Usted no duda, usted cree, tiene la plena seguridad de que eso va a ser así. Y dice también, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Estar convencidos. ¿Cuántos estamos convencidos de que en los cielos tenemos una morada? ¿Pero usted la ha visto? No, pero usted está plenamente convencido de que algo que no ve, usted ya lo tiene. Amén. Y la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: la fe, y esta es el concepto que muchos predicadores usan, y me parece que es muy bueno. Dice: la fe es la garantía. Diga conmigo, garantía. De lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando uno va a comprar algo, los vendedores suelen decirle a usted: este aparato tiene la garantía de tantos años. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Si ha comprado con eso? Y hay que tener mucho cuidado cuando usted va a comprar algo y no le dicen eso. Porque si el aparato se daña y usted no ha tenido la garantía, ¿qué le va a pasar? Se daña el aparato y usted no va a tener opción a reponerlo. Amén. La fe es esa garantía. Eso es la fe. Garantía. Vamos a ahondar un poco más en esto de la fe. Y aquí hay una pregunta. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás convencido? ¿Estás convencida? ¿Cuántos están seguros de que Cristo viene? ¿Está convencido de eso? Mire, son dos preguntas distintas. Y como decía un predicador, hay muchos creyentes en las iglesias que cuando están en el culto creen en Dios, pero cuando salen de la iglesia tienen dudas. La fe es el conocimiento seguro y claro
de que se tiene algo. ¿Cómo sabe usted que es salvo? ¿Cómo sabe que usted tiene la salvación? ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? Eso es la fe. Cuando usted está seguro de algo, usted está plenamente convencido de aquello. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. ¿Cómo piensa usted? Mire, hasta los pensamientos tienen que tener fe. ¿Se ha dado cuenta que nosotros podemos decir con la boca que tenemos fe, pero en nuestro pensamiento tal vez dudamos? Y lo confesamos con la boca, de pronto. Porque aquí comúnmente los pastores le decimos a usted, repita conmigo, y usted repite como loro. Pero en su mente se está librando una batalla. Porque usted dirá, ¿será? ¿Sucederá? ¿Será cierto lo que dice el predicador? Cuando hablamos de lo que es la fe, y estas son dos ilustraciones que me gustan bastante. Es la garantía de tener las escrituras antes que el terreno o la casa. Cuando usted tiene las escrituras en su mano, usted es dueño de ese terreno, de esa casa. Aunque usted no se haya posesionado, aunque usted no haya puesto un palito ahí, un zinc o una media agua, usted sabe que ese terreno es suyo. ¿Por qué? Porque usted tiene las escrituras. Eso es la fe. Es una garantía. Y aunque la ilustración de una escritura es algo físico, pero usted de pronto muchos dicen, mientras yo no esté en el terreno no lo creo, pero usted ya tiene las escrituras en su mano. Usted tiene el título de ¿qué? Propiedad. Y nadie le puede quitar eso, porque es suyo y está a su nombre. Es tener el testamento antes que la herencia. Cuando uno va a recibir la herencia, primero tienen que leerle ¿qué cosa? El testamento. Y cuando leen el testamento, ¿usted ya tiene la herencia? No, pero usted sabe que esa herencia es suya, porque dijeron su nombre y dijeron, usted es el heredero de fulano de tal. Ya tiene las joyas que su papá le dejó, ya tiene los terrenos que su papá le dejó, ya tiene los carros que su papá le dejó. No, pero ya leyeron la herencia y dijeron, usted es heredero. ¿Está entendiendo? No tiene todavía la herencia en sus manos, pero ya leyeron el testamento. Eso es la fe. Ya nos leyeron el testamento. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y abrió ese campo amplio de la fe para que nosotros creyésemos. Y ahora somos herederos de la fe. Dele un aplauso fuerte al Señor. Cuando hablamos de estos héroes de la fe, no solamente hablamos de un significado de la fe, porque eso fue lo que ellos entendieron. Los héroes de la fe, para tener fe, tuvieron que entender eso. Pero dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ojo, esto de antiguos se refiere a que eran hombres de antaño, no se refiere a edad.
El otro día leía cuándo es el momento más productivo de un ser humano, y creo que era de un varón, se decía, de un hombre, y me dejó pensando esto. ¿Sabe cuánto es la edad más fructífera de un hombre? Los 60 años. Y yo dije, ¿cómo? Yo tengo 50, o sea que todavía no he llegado a la flor de mi juventud. 60 años. Y comenzaron a dar ejemplos de hombres de 50, 60 años que comenzaron a levantar empresas y se hicieron millonarios a los 60 años. Y a los 60 años nosotros estamos, ay, que me duele por aquí, que me duele por allá, que no puedo caminar. Imagínense. ¿Cuántos creen que todavía no ha llegado su tiempo de mayor productividad? Que está por venir. Dígame conmigo. Eso es fe. Así que cuando le digan antiguo, viejito, no se preocupe. Todavía estoy jovencito para esperar mi momento más fructífero. Aquí hablamos de buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. ¿Qué tiene que ver la fe y el buen testimonio? Bueno, lo que dice aquí es que hay que alcanzarlo. La fe debe alcanzar ese testimonio. ¿Cuál es su testimonio? ¿Tiene usted un testimonio? Es interesante, una de las cosas que se utiliza para poderle hablar a alguien de Jesucristo es tu testimonio. Tú puedes leerle la Biblia completa, puedes saberte los versículos para evangelizar, pero si tú no tienes un testimonio que contar, no hay nada que respalde tus palabras. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tú podrías contar algo en esta mañana para decir, Dios existe? Dios me libró de esto. Dios me salvó de aquello. ¿Cuál es tu testimonio de fe? Se supone que cada hijo de Dios tiene un testimonio de fe que contar. Aún desde el vientre de la madre, en su niñez, en su juventud, adolescencia, qué sé yo, hay algo que tú debes de contar y es tu testimonio. Aquello por lo cual tú pasaste y por la fe, tu testimonio habla de ti. Tu fe habla de quién eres. Ahora, aquí no estoy diciendo que solamente valen aquellos testimonios grandiosos, como por ejemplo alguien que haya sido sanado del cáncer. Uno puede decir, ay, es que esa persona tiene un buen testimonio o un gran testimonio porque fue sanado del cáncer. Todos tenemos un testimonio de fe que habla por nosotros. Y en la Biblia fueron registrados esos testimonios de fe. Y por esos testimonios de fe registrados, nosotros tenemos que comenzar a creer. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tu fe ve lo invisible como visible. ¿Se acuerda que leímos sobre Jesús maldiciendo la higuera? ¿Se acuerda? Pasó con sus discípulos, fue a buscar fruto en el arbolito y no encontró. Estaba frondoso, tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Y Jesús le dice al arbolito,
nunca más des fruto. Pregunto, ¿esa higuera se secó en ese momento? Probablemente no. Pero Jesús le habló a algo que no se veía. ¿Cuál es el origen del fruto? ¿Cuál es el origen del fruto de una planta? Son sus raíces. Y pregunto, ¿las raíces se ven? No, porque están en la tierra. Jesús le habló a lo que no se veía y de ahí comenzó la sequía de esa planta. Probablemente cuando él dijo esas palabras, la plantita seguía verde. Y dijo un predicador, la planta tal vez estaba allí, miren, no me pasó nada, lero, lero. Pero al día siguiente se secó. Es en el mundo de lo invisible donde Dios hace las cosas visibles. Tú ves tu hígado, tú ves tus pulmones, tú ves tu corazón y puedes decirle a tu hígado, a tu corazón, a tu pulmón, soy sano en el nombre de Jesús. Hígado sano, pulmones sano, corazón sano. ¿Está entendiendo? En el mundo de lo invisible, de lo que tú no puedes ver, pero tú hablas a eso como si lo estuvieras viendo y comienzas a declarar en fe. Tu fe te hace aceptable, aprobado ante Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees en Dios? ¿Cree en Dios? Amén. Mira, esto es una pregunta principal. ¿Crees en Dios? Los demonios también creen. Pero al creer en Dios, también tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan, que Él tiene un premio para el que por fe da testimonio y logra ser un héroe de la fe. Vamos a ver los tres héroes de la fe aquí descritos. ¿Qué aprendemos de ellos? Abel, Enoc y Noé. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué interesante que dice ofrendas y dice por ella. Es una sola ofrenda. Vamos a leer en Génesis capítulo 4. Versos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué aprendemos de Abel y de su fe? La importancia de dar lo primero y lo mejor, una ofrenda, un sacrificio justo. No damos lo que nos sobra, damos todo, damos lo mejor, damos lo primero. Eso es fe.
Eso es lo que hizo Abel para demostrar su fe, para dar testimonio. Cogió lo primero de sus ovejitas, las más gorditas, y las trajo ante Dios. Probablemente Caín sí escogió frutos, pero lo hizo sin escoger lo mejor, escoger lo primero. Eso es fe. Y eso aprendemos de este héroe de la fe. El segundo es Enoc. Y él nos enseña a caminar con Dios por la fe. Génesis 5, el siguiente capítulo, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es que Dios se ponga a mi lado y comencemos a caminar juntos. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es esa experiencia? No es la parte física de caminar. Es cuando tú sabes que Dios está contigo en todo momento. Tal vez eso fue lo que hizo que Dios se llevara a Enoc sin hacerlo ver la muerte. Cuando hablamos de caminar con Dios, hablamos de que Enoc era un hombre de Dios. Un hombre con el cual Dios podía caminar. Pregúntele al que está a su lado: Dios camina contigo. Dios está caminando contigo. Por la fe debería ser así. ¿Ha escuchado que hay mucha gente que se ufana y dice: no te metas conmigo porque Dios está conmigo? Y no es por una amenaza. Debería ser una realidad en cada uno de nosotros, que Dios está con nosotros. Pero usted también sabe que si nosotros pecamos, contristamos a Dios. Y no es que Dios se va. Dios está allí, pero está triste. Aprendamos a caminar con Dios para fortalecer nuestra fe. Y por último tenemos a Noé. La fe de Noé es aquella que preparó lo que Dios le dijo. Fe es prepararse con tiempo. Vamos a leer en Génesis 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca y 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dice a Noé: prepárate.
Prepárate tú, prepara a tu esposa, prepara a tus hijos, prepara a tu familia, porque viene esto. Y no solamente le dice prepárate tú, sino también prepara un arca. Y le da el diseño, le da la forma, le da las medidas. ¿Sabe cuántos años duró construyendo Noé el arca? ¿Sabe cuántos? Dicen los entendidos que por lo menos 100 años. 100 años. Y nosotros nos desesperamos porque la gente no cree que Jesucristo viene. Y hay mucha gente que le pregunta, oye, pero todavía no, Cristo no viene. Ya murió Gille Ávila. Y él era el que decía, Cristo viene, y no viene. Y se murió y no vino. Y él dijo que iba a participar en el rapto. Pero lo importante de esto no es el tiempo. Es lo que Dios le dijo a Noé y lo que él hizo. ¿Cuántos habrán visto a Noé levantar el arca? Y tal vez preguntarle, ¿y por qué estás haciendo un barco en medio de la tierra, en tierra firme? ¿Por qué no lo construyes al lado del río, al lado del mar? Y Noé respondiendo, es que viene un diluvio, van a morir todos. ¿Qué hizo la gente de ese entonces? Burlarse, reírse. ¿Estás loco? Nunca va a haber un diluvio. Y hubo un diluvio. ¿Sí o no? Sí. No lo dice solamente la Biblia, lo dice la historia, lo dicen los científicos, lo dice la tierra. ¿Sabía eso? Que hubo un periodo antidiluviano, prediluviano, que hubo un diluvio en la tierra, que sí fue anegada la tierra por agua. Eso es ya aprobado y establecido por los científicos. Nadie puede decir a estas alturas que no hubo un diluvio. Hubo un diluvio en la tierra. Entonces, los que se burlaban, ¿dónde quedó sus burlas? ¿Qué hizo la fe de Noé? Prepararse. Es que Dios no viene, Jesucristo no viene, se burlan de nosotros. Usted, prepárese. Su fe le prepara. ¿Se burlan de usted? Yo voy a prepararme. No me importa lo que diga el que está al lado, al otro lado, aún dentro de la iglesia. Usted se va a preparar por su fe. Aprendemos de Abel, de Enoc y de Noé para poder estar creciendo en la fe. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 4, verso 14. Si es verdad, tenemos 3 héroes de la fe: Abel, Enoc y Noé. Los 3 primeros, porque la lista es larga. La próxima semana hablaremos de Abraham. Pero quiero destacar algo: al gran héroe de la fe, que es Jesucristo. Vamos a leer verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahí dice profesión, ¿no, verdad? Pero es fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es el gran héroe de la fe? Se llama Jesucristo. ¿Y sabe una cosa? Nosotros debemos imitar esa fe. Nosotros debemos de imitar lo que hizo ese gran sumo sacerdote. Y no estoy hablando del sacrificio, de la muerte. Estoy hablando de esa profesión de fe que usted hizo un día cuando recibió a Jesús en su corazón. Y si aún no lo has recibido, te invito en este momento a que recibas a Jesús en tu corazón. Que por medio de la fe creas en Él hoy. Porque Él es nuestro gran héroe. Sí, hay testimonios. Hay el testimonio de Abel, hay el testimonio de Enoc, hay el testimonio de Noé, que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos animan a seguir adelante, a mejorar nuestra fe. Pero el más grande héroe se llama Jesucristo. Y a Él nosotros seguimos. Él es nuestro ejemplo de fe. Y dice aquí que Él puede compadecerse de nosotros, porque nosotros somos débiles. Nosotros pecamos, nosotros fallamos. Pero dice la Biblia que Él nunca falló. Él nunca pecó. Y por eso Él puede compadecerse de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es simple: acercarnos. Acérquese a Dios. Acérquese más a Dios. Si usted ya está cerca, diga: pastor, yo ya estoy cerca porque yo recibí a Jesús en mi corazón. Entonces siga acercándose al trono de gracia. Siga acercándose al trono de gracia. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar misericordia, para que podamos alcanzar el oportuno socorro. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto más necesitamos de esa fe para correr al trono de la gracia? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, hoy hemos visto el ejemplo de estos héroes de la fe: Abel, Enoc y Noé. Y aunque pensamos que sus ejemplos y testimonios de fe son muy grandes y tal vez inalcanzables para nosotros, Señor, aquí habemos unos guerreros de fe que, aunque con un granito de mostaza, creemos en ti. Y Señor, yo sé que hay aquí hombres y mujeres, jóvenes, niños, que han pasado por batallas, por luchas, por pruebas, y por su fe han salido adelante. Señor, hoy hay nuevos héroes de la fe y están en medio nuestro. Somos nosotros, tus hijos, que en mayor o menor grado hemos podido alcanzar la fe de Jesucristo. Y hoy, a través de tu palabra, nos alimentamos de estos hombres de fe que nos han enseñado a darte lo primero y lo mejor a ti, a caminar contigo tomado de tu mano, pero también a prepararnos, porque tu palabra nos dice que los tiempos son malos. No pretendemos ser mejores que ellos en la fe, ni mayores que ellos en la fe. Eso lo determinarás tú, Señor. Pero
dígale ahí en su asiento: Dios, yo hablo por mi fe, por mi experiencia, por lo que tú me has hecho vivir, Señor, grande o pequeño. Yo tengo un testimonio de fe. Y yo sé que usted lo tiene y que usted ha pasado cosas muy difíciles. Y por esa fe, por ese testimonio, usted está aquí hoy. Porque pudiste sobrellevar la enfermedad, pudiste sobrellevar el problema, la ansiedad, pudiste sobrellevar las necesidades, pudiste sobrellevar tal vez una bancarrota, pudiste sobrellevar cuando no había alimentos en tu casa, pudiste sobrellevar muchas cosas por una sola razón: tu fe en Cristo Jesús. Y aunque todavía tienes luchas hoy, porque alguien dijo, tal vez las deudas se pagan, pasan, pero hay otras cosas y otras circunstancias que todavía siguen en la vida. Y por esas yo te animo hoy a seguir peleando y acercándote todos los días al trono de la gracia. Porque ese héroe de la fe es Jesucristo. Y tú has depositado toda tu confianza en Él. Y Él te ha dado la garantía. Él te ha dado las escrituras. Él te ha dado el testamento de que tú eres su heredero, su heredera. Y que nadie te podrá arrebatar la fe que tú tienes en Él. Fortalécela, hazla crecer. Mira el ejemplo de estos héroes, que si ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer hoy. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por mi fe, gracias por los héroes de la fe, gracias por el gran héroe de la fe que es Jesucristo, que me enseña que por mi fe yo voy a pelear mi batalla y la voy a ganar, porque por eso creo que aunque no lo veo ahora, lo voy a ver. Aquello que se opera en lo invisible, yo lo declaro visible en esta hora, por la fe en Jesús. Gracias, Señor, dígale: gracias, Señor. Y levanto mis manos como una señal de fe en que hoy he aprendido que yo también soy un héroe de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el